En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu amor, por tu presencia, por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Señor, cada semana dedicamos en este grupo el tiempo para profundizar en temas que son inquietudes que has ido poniendo en nuestros corazones, Señor, aparentemente desarticuladas después de una serie de clases, pero que todas ellas tienen que ver, Señor, con el deseo de buscarte, de encontrarte, de encontrar aquellas cosas que son una limitación para cada uno de nosotros, Señor. Y te pido, mi Dios, que en lo profundo de nuestro corazón reveles las cosas que nos son necesarias entender. Sobre todo, Señor, en esta serie, para poder quitar de nosotros el impedimento del ego, Señor. Esta que hemos levantado, Señor, en nuestras vidas como una manera de proyectarnos delante de ti, Señor. Te pido, mi Dios, que cuando tú traigas revelación a cada uno de nosotros, esto nos haga libres, Señor, de todo engaño, de toda iniquidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El día de ayer estábamos hablando acerca de el no de Dios a Adán en Génesis capítulo 3. Y he comentado que este no viene a transformar la visión, viene a mostrarle a Adán algo que hasta ese momento Adán no había escuchado de parte de Dios. Hasta ese momento, todo lo que Adán había escuchado era: todo esto es para ti, todo esto tú serás a mi imagen, a mi semejanza, señorearás, los animales, las plantas tendrán temor de ti, tú estarás entonces sobre todas estas cosas, te pongo en el huerto, tú tienes la autoridad, tú vas a labrarlo, a trabajarlo, tú vas a guardarlo, cuidarlo, protegerlo. Y hasta allí todo va bien, todo es una maravilla. El ser humano hasta ese momento está chiqueado de parte de Dios. Todas las cosas Dios se las ha puesto bajo su mano, bajo sus pies. Pero viene entonces este asunto tremendo que aparentemente a muchos de nosotros nos causa conflicto, pero debemos de decirlo así en santa paz, nos causa conflicto por la implicación que tiene acerca de nosotros mismos. O sea, nos causa conflicto porque a todos los seres humanos nos causa conflicto cuando alguien nos dice no a lo que nosotros anhelamos, a lo que nosotros quisiéramos. Recuerden ustedes que el ser humano está marcado por sus finitudes. Cuando digo que está marcado por sus finitudes, lo que estoy diciendo es que el ser humano no es todo lo que quisiera ser. Una finitud es un punto límite. Una finitud es una limitación, es una frontera, es un punto de insalvable, es un punto que delimita nuestra capacidad de llegar a ser algo más allá de lo que Dios quiso que fuera. Entonces, puede sonar como un trabalenguas, perdónenme si suena así, pero este no, de alguna manera, es el primer no explícito, es el primer no explícito, pero si me permiten decirlos, hay muchos otros no que implícitamente Dios hizo en el ser humano y que tienen que ver con la naturaleza misma de Dios y con nuestro reflejo de lo que es la naturaleza de Dios. Por ejemplo, si ustedes se buscan un par de alas para poder volar, no las van a encontrar. Significa que implícitamente al no darme alas,
significa que no puedo volar por mis propios medios. Si se buscan detrás de las orejas, tampoco se van a encontrar branquias. Lo que significa entonces es que tampoco puedo respirar debajo del agua. Entonces, aunque no son nos explícitos que Dios diga no vas a hacer tal cosa, implícitamente en el momento en que tengo una limitación, en ese momento hay un no que está conferido, que está señalado, es un rema de parte de Dios para quienes tenemos entonces esa asignación. Pongamos otro ejemplo más de nuestros días y digo en nuestros días porque no está en Génesis 1 y 2, pero el hecho de que las mujeres tengan matriz y los hombres no, significa que los hombres no podemos engendrar vida en nuestro vientre. Y si bien es cierto que las mujeres sienten dolores de parto que deben de ser terribles, lo cierto es que los hombres jamás lo sabremos, ¿sí? Entonces, no podemos compararnos en esa dimensión porque es parte de un no implícito dado a lo masculino. Y seguramente debe de haber algunos nos en lo femenino comparados con lo masculino, como el hecho de que la capacidad física del hombre para levantar peso bruto aparentemente es mucho mayor en los hombres que en las mujeres, aunque el umbral de dolor es mucho más alto en las mujeres que en los hombres, cuando menos en promedio. Todos esos son nos implícitos, pero decía que hay un no explícito, y eso sí, tal como lo decía Patti, tal como lo dice la palabra también, este no de Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, debemos de darnos cuenta de que cuando Dios dice no a algo, ese no no es un castigo, ese no no es una venganza, ese no tampoco significa que es por algo que el ser humano no hizo o consecuencia del pecado, ¿sí? Ese no simplemente es parte de un proceso en donde cada uno de nosotros necesitamos entender por tiempos. A ver, si me logro explicar con esto que voy a decir a partir del siguiente versículo, que es 1 Corintios 10:23. La palabra nos dice, Pablo hablando a la iglesia de Corinto, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Sí? Todo me es lícito. ¿Qué significa que todo me es lícito? Significa que tengo el derecho de tomar decisiones y de aceptar entonces en mí las consecuencias de esas decisiones. O sea, el ser humano podía tomar la decisión de tomar del fruto del bien y del mal, pues sí, o sea, toda opción tiene cuando menos, bueno, toda decisión tiene cuando menos dos opciones, ¿sí? Sí o no. Y hay gente que dice, no, pero es que no hacer nada no es una decisión. No, no hacer nada también es una decisión. Hago algo o no hago nada. Entonces también es una decisión. ¿Qué significa que algo me es lícito o que no lo es? Cuando decimos que algo es lícito, de lo que estamos hablando, ¿sí? Es que está dentro de mi derecho, está dentro de mi privilegio el poder optar por ello, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, estamos diciendo que Dios me da el derecho de poder tomarlo, pero ojo, que yo tenga la oportunidad de tomarlo, no significa
que sea en mi beneficio el tomarlo. Y entonces hay dos palabras allí, ¿sí? Que son dos palabras que tendríamos que meditar sobre ellas. La primera es la palabra, bueno, dice, no todo me conviene. Convenirme a algo, ¿sí? La palabra en griego es la palabra sumfero mejor el acento está en la E, sumfero. Recuerden ustedes que implica que algo está unido. Y cuando decimos fero significa soportarlo. Entonces, convenir significa que lo soportamos juntos, que somos capaces de tolerarlo, ¿sí? Que podemos recoger algo, o sea, si estamos llevando fruta, sunfero significaría estamos cargando juntos, estamos cosechando juntos. Si estamos jalando una carreta, sunfero, estamos cargando juntos, ¿sí? Y entonces habla del beneficio de hacer algo, habla del provecho de hacer algo. O sea, yo tengo la oportunidad de hacer cosas en la vida, pero no todas me son provechosas. ¿Es mi derecho? Sí. ¿Es mi derecho poder tomar marihuana y fumármela? Sí. Pues sí, sí, es mi derecho. Y en este país ya también, sí, ya hay una ley, bueno, ya se llevó a la Suprema Corte de Justicia y entonces para fines lúdicos y dado el derecho del ejercicio de la personalidad, del libre derecho de desarrollar mi personalidad, yo puedo entonces ser un consumidor de, de marihuana en este país. Pero el hecho de que yo tenga el derecho de hacerlo no significa que me va a traer un beneficio el que yo lo haga. O sea, yo puedo tomar todos los días 2, 3 litros de alcohol. Sí, sí puedo. Bueno, sí podría, tengo el derecho. El asunto ¿es conveniente para mí? Y entonces hay cosas que nosotros les prohibimos a nuestros hijos, pero no se las prohibimos porque sean necesariamente ilegales, sino porque no son convenientes en ese momento. Bueno, estoy hablando de lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Acuérdense ustedes en 1 Corintios 10:23. La otra cosa es, no todo me edifica. Y edificar entonces, ¿se acuerdan ustedes que la palabra casa, oikos, ¿sí? Oikos es la casa, y por eso oikónomos es el que administra la casa y oikodomeo es el que edifica, el que levanta, el que construye una casa. Y si nosotros somos el templo de Dios, la casa de Dios, no todo nos edifica como casa de Dios. No todo se convierte en nosotros en un elemento que nos fortalece para el servicio de Dios. Pregunta, voy a abrir la posibilidad de que abran sus micrófonos. Les voy a pedir, ¿sí? Sí, yo sé que suena bien complicado porque el Pablo Cancino está en un monólogo, pero si les es posible participar en lo que estoy preguntando para que nuestra línea de lo que quiero afirmar en todo esto, mi argumentación no se vaya por otro lado, ¿sí? Mi pregunta ¿es lícito hablarles de sexualidad a nuestros hijos? Y la pregunta está así, completamente abierta. ¿Es lícito hablar de sexualidad a nuestros hijos, Rosita? Sí. ¿Abriste el micrófono o fue accidente? Si fue accidente... No, sí lo abrí y digo que sí es lícito porque lícito para ti y para entender que lícito es legal. Ok. ¿Eso es lo que es lícito? No, pregunto. Sí, que estás en el derecho, que es tu derecho hablarle a tus hijos de sexualidad. Sí. Sí, y yo estoy de acuerdo que sí, que les hables a tus hijos sobre sexualidad. Ok, ahora mi pregunta es, ¿a qué edad es conveniente o a qué edad
los edificaría que les hable de sexo? Yo les empecé a hablar a mis hijos de sexo como a la edad de como 11 o 12 años, sobre su sexualidad, que van a empezar a cambiar, que van a empezar a tener, no sé si puedo decirlo. ¿Puedo decirlo? Pues me imagino que sí. Ok, bueno, es que no sé yo qué puedes decir o qué no, pero bueno, les empecé a decir que van a cambiar, que van a tener su vello púbico, que la voz se les va a hacer ronca, todas las cosas que yo pude hablar con ellos sobre su cuerpo que iba a empezar a cambiar. Ok. Y los dos son hombres, creo que se me facilitó más. Ok, ¿a qué edad hay que hablarles de que pueden tener relaciones anales y que deben de usar gel para que les duela menos la colita? No, yo no he hablado de esa parte y no hablaría de ese tema con ellos porque para mí no es algo que yo aprobaría. Y siempre les dije desde chiquitos a ellos que ahí no les hablé eso, no sé si decir que fue sexualidad o no, pero sí fue muy específica con ellos que nadie podía tocar sus partes privadas y que si alguien les tocaba sus partes privadas y les decía que porque me iban a hacer algo a mí que no creyera, que yo los iba a apoyar a ellos pero eso fue desde muchísimo, desde cuando ellos empezaron como a tener como más conciencia de, eso fue como a la edad de los, cuando ya pude hablar con ellos como a los 4 o 3 años, empecé a hablar ese tema con ellos. No específicamente de sexualidad o de esas, de lo del cambio de la sexualidad. Lo que sí hablé con ellos fue que nadie podía tocar sus partes privadas. Y les dije cuáles eran sus partes privadas. Desde los 3 años, 2 años. Ajá. Y entonces, gracias. De nada. Gracias, Rosita. Ahora, ¿por qué mi pregunta? Porque en España, en los libros de texto de primaria, ya más o menos como desde cuarto, quinto de primaria, para hablar de sexualidad, precisamente se les instruye de cómo ellos pueden, en este experimento de saber qué es su sexo. Híjole, pues es que parece ser que la sexualidad, el sexo es una elección en la teoría de género. Y entonces para que vayan experimentando, bueno, pues se les instruye entonces no solamente cómo ponerse un condón, cómo ponerse un protector vaginal, sino también cómo poder utilizar el gel para poder tener relaciones anales a los 8, 9, 10 años, ¿sí? Y entonces el problema es, el sexo no es prohibido. El sexo es un regalo de Dios, es una forma de relación de pareja. Y hay muchas situaciones que seguramente la pareja tendrá que conocer, buscar, estudiar, aprender y poner límites y ponerse de acuerdo. Yo no sé, no es el tema del día de hoy. Pero lo cierto es que, ¿qué sucede cuando a alguien muy joven lo empiezas a meter en un proceso de sexualidad que no debería de tocarle a los 8 o 9, sino hasta los 18 o 19, ¿sí? Cuando ya va a ir al matrimonio? Resulta que debemos de tener cuidado, porque entonces lo que hacemos es generar una condición que va a ser una condición
de acelerar procesos, cosas que Dios quizá no quería, ¿sí? Que una persona tuviera que estar metida pensando en ello, ¿sí? Y llega un momento entonces en donde por estar acelerando tiempos, no es conveniente para un proceso de edad en donde tú todavía no vas a estar en ello, ¿sí? Les comparto nada más porque quizá ustedes están pensando que yo estoy inventando, no sé cómo decirlo, son de los temas que siempre que quiere uno decirlo, termina uno diciendo, no me asusto de ello, pero dejo que sea Salomón quien lo diga, ¿sí? Dice en Cantares 2:7, oh, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. No despertéis ni hagáis velar el amor. Velar el amor significa estar a la espera de que suceda. Es como el que debiendo estar dormido todavía está despierto esperando a ver a qué horas va a amanecer, ¿sí? Y muchas veces gente que empieza con una situación de noviazgo, que empieza con una situación de una relación de pareja más cercana, todavía no se quiere casar, pero eso sí, pone la cafetera a calentarse y está que se le quema el café. Y lo único que están haciendo es ponerse en condición de vulnerabilidad ante algo que todavía no es el tiempo de hacerlo. Muy bien, me van a decir, bueno, pues ese es un versículo, ¿sí? Y como tenemos varios exégetas por aquí y que nos van a decir que se necesitan mínimo 3 versículos para hacer doctrina, bueno, ¿qué les parece Cantares 3:5? Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las hierbas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Ya van 2. Y Cantares 8:4. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Dicho de otra manera, aguántate, criatura, ¿sí? No estés poniendo las cosas en la hornilla si todavía no es la hora de cenar, ¿sí? Y por eso entonces, como ya está caliente el lonche, pues hay que comérselo antes del recreo. Los no de Dios debemos de entender que son no muchas veces ligados al proceso de la persona más que a la cosa en sí. A ver, ¿cómo está eso? Porque pareciera ser que este asunto de no comas del árbol del conocimiento, déjenme preguntarles, me voy a regresar una vez más a Génesis, ¿sí? Capítulo 2, cuando en el verso 15 Dios le estaba preguntando, bueno, Dios le estaba diciendo que no tomara pues del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él tomara ciertamente moriría. Una pregunta, ¿conocerá Dios la ciencia del bien y del mal? O sea, ¿Dios sabrá lo que es lo bueno y lo malo? Dios entenderá dónde se gesta lo bueno y lo malo. Dios entenderá las consecuencias de hacer lo bueno y lo malo. Dios entenderá las consecuencias de la bendición y de la maldición. ¿Creen ustedes que Dios no lo sabrá? Y entonces hay un problema con esto. Y el problema es que muchas veces, a ver, déjenme, me están haciendo comentarios en el chat y si tengo compartidas las cosas, sí. Muy bien, dice Magdaleno, en el 3:1, sí. Todas las cosas tienen su tiempo, todo lo que está debajo del cielo tiene su hora, hay un tiempo de nacer, hay un tiempo de morir, hay un tiempo de plantar, un tiempo de arrancar lo plantado, etcétera, etcétera, sí. Y entonces, muchos de los no de Dios para el ser humano no es el momento, no es ahora, no es la circunstancia. Ahora, entiéndase lo que estoy diciendo, ¿sí? Que muchas de estas cosas que parece que estoy diciendo que circunstancialmente yo podría hacer lo que fuera,
Para Dios lo importante es la intención del corazón. Y al decir todas estas cosas me estoy metiendo ya en un problemón con gente que lo quiera ver legalistamente. Yo sé que alguien puede tomar todo esto y mandarme al infierno por decirlo, ¿sí? Pero Dios, que conoce el bien y el mal, y yo que estoy viejo y conozco el bien y el mal, yo quisiera que mis hijas no conocieran el mal sino hasta la edad que tengan la madurez de poder guardar su corazón en ello, ¿sí? Yo quisiera que mis hijos y las personas que amo pudieran guardar su corazón hasta el momento en donde tengan la madurez para poderlo enfrentar y puedan desecharlo sin que esto les sea una tentación. No es lo mismo acercarse a las drogas en la adolescencia que acercarse a las drogas, ¿sí?, a los veintitantos, 30 años, cuando tienes una personalidad y convicciones formadas. No es lo mismo que te inviten una cerveza cuando estás apenas en tu proceso de formación a que te la inviten ahorita que ya estás viejón y que tú dices no gracias y que ya no te importa si la gente está o no está de acuerdo con que tú rechaces lo que te están ofreciendo. Entonces, el gran problema es que nosotros no entendemos que los no de Dios no es una vejación, no es el deseo de coartar la posibilidad de que tú puedas tomar una decisión. ¿Dónde vemos esto? ¿Sí? Esto lo vemos en Deuteronomio, capítulo 30, en el verso 19, que es un versículo que una y otra vez hemos hablado de él. Y dice Deuteronomio, capítulo 30, versos 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que he puesto delante de ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia amando a Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a Jehová tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se destruya. Y el decir no lo hagas, es decir, las consecuencias no convienen, ¿sí? Llegará un momento en donde aunque te dijeran, si a mí en este momento me dijeran, ¿sí?, tienes permiso de drogarte porque ya es legal drogarse, yo diría, muchas gracias, muchas gracias. Es legal tomar alcohol y no tomo. Es legal fumar y no fumo. Es legal comer carne de puerco y si como me hace daño, digo, pues me lo aguanto, ¿sí? Es legal tomar azúcar y ya no tomo. Y entonces, ¿qué? ¿Cuál es el asunto? Que hay un punto en donde ya no importa si es legal, que es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo me hace crecer. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque una espiritualidad madura entiende esto que estoy diciendo. Una espiritualidad inmadura lo ve como una prohibición negligente. Lo ve como el patriarcado, ¿sí?, masculino dominante que trata entonces de empoderarse y de quitarle el derecho a las personas de decidir sobre sí mismos y sobre su propio cuerpo. Y entonces son estructuras patriarcales históricas de dominación social y de extrañamiento de clases y no sé, todos estos rollos. Ya casi voy a sacar mi pañuelo ahorita de color y me lo voy a poner en el cuello, ¿sí? Y lo único que se está diciendo es considera la vida, considera la vida. Y hay decisiones que sus consecuencias pueden ser profundamente dolorosas. Y entonces, cuando nosotros revisamos cuál es la conducta animal, la conducta animal se va a basar en este deseo de tomar control, de dominar. Escúchenme.
El ego es la respuesta a nuestro deseo de tener el control. El ego es la respuesta a nuestro deseo de dominar. Por eso, una persona controladora es una persona ególatra. ¿Sí? Y no necesita uno escarbarle mucho. El hecho de que quiera que todo salga como esta persona quiere, en el tiempo, en los modos, en las circunstancias que quiere, lo único que está haciendo es validar que posee un ego dominante, fuerte, poderoso, que minusvalora, que desecha a los demás. Entonces, el ego es un animal socializado. No puedo comportarme como animal porque todo el mundo me vería mal, pero entonces con toda prudencia, ¿sí? O con toda civilidad le digo, acuérdate, fulanito, ¿quién te paga? Acuérdate, ¿sí? Y entonces no saco los colmillos y lo muerdo, pero sí lo amenazo, sí lo amedrento. Y entonces el ego es, decíamos desde ayer, la estrategia de supervivencia, y para sobrevivir necesito tener el control. Para sobrevivir necesito dominar a los demás. Y entonces empiezo a construirme mis propias garras, mis propios... decía que los animales para sobrevivir hicieron garras, hicieron pezuñas, hicieron veneno. Bueno, pues entonces nos disfrazamos de animalitos, ¿sí? Algunos tienen el ego de gorila y se engorilan, a otros tienen ego de perro y se emperran, y otros tienen egos de cabra y bueno, pues usted conjúguelo, ¿verdad? Pero el asunto está de que el ego entonces empieza en esa búsqueda de las debilidades del otro que se conviertan en fortalezas para mí. ¿Por qué una persona en su ego puede elegir mostrarse frágil? Porque la fragilidad despierta misericordia. Sí, pero ojo con esto que voy a decir. El ego tiene un patrón cultural. El ego va a responder entonces a las prácticas culturales del lugar en donde estamos. Porque si en el lugar donde estamos se ve mal que yo le pegue a alguien débil, entonces voy a usar ese disfraz de debilidad para que entonces el otro se sienta mal por abusar de mí. Pero si pegarle a un débil no es mal visto, pues entonces voy a usar el disfraz del mentiroso y voy a decir algo que parezca que es verdad para que al otro le convenga. O voy a usar el disfraz de la seducción, o voy a usar el disfraz de lo que tenga que usar para sobrevivir en un entorno cultural. Cuando el Señor nos dice que carne y sangre no entrarán en el reino de los cielos, ¿sí? Ustedes recuerdan. Nosotros tenemos que entender que el ego es precisamente la manifestación de lo que llamamos el ser humano sin Cristo, ¿sí? En Primera de Corintios, capítulo 15, verso 50. Dice, pero esto les digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué es el ego? El ego es el disfraz corrupto. Es la corrupción humana. Es vestirse de podrido, de corrompido delante de Dios. Y entonces por eso el Señor nos invita, nos anima a que dejemos ese disfraz que hemos puesto en nuestro ser como si fuera nuestra identidad, como si fuera nuestro yo. Cuando nosotros estamos entonces buscando este control de los demás, en ese control buscamos incluso controlar a Dios. Nuestro ego nos lleva a volvernos religiosos. ¿Saben ustedes
que la verdadera religiosidad no es fantoche, no es payasa. O sea, eso de que vamos a orar, hermanos, y tú dices, no estabas hablando así hace un minuto, ¿sí? O sea, tú puedes hablar con Dios como hablas con cualquiera, porque Él es la persona, es el ser, es nuestro Padre, es el más íntimo de quien nos conoce. Entonces no necesitas apantallarla. Y cuando empezamos a decir, oh, sempiterno Señor, ¿sí? Excelentísimo Dios de todas las cosas, oh, Padre, y dice uno, ya está orando el ego. El ego, entonces, se viste de religiosidad, ¿sí? Y este ego que se viste de religiosidad, ¿sí? Es como decía el Señor a los fariseos, ¿sí? Estas largas repeticiones que se dan, ¿sí? Y esas largas repeticiones que le valieron a los escribas y fariseos una llamada importantísima de atención de parte del Señor Jesucristo, ¿sí? Noten ustedes cómo si nosotros enfocamos al ego en todo esto, nos vamos a dar cuenta de cómo este ego es a quien se dirigen los llamados de atención del Señor Jesús. Dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué es lo que hace el ego? Nos enaltece, nos pone en un lugar de contención con Dios. Mas hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Qué es la palabra hipócrita? Hipocratus, ¿sí? El que se esconde debajo de una máscara. Y hemos dicho entonces que el ego es una máscara. El ego es esa máscara de tragedia griega detrás de la cual sale el personaje, a través del cual sale el sonido de nuestra voz, pero que no somos en realidad nosotros. Y el Señor Jesucristo les está hablando a ellos en la Biblia. No sale, no surge, no se menciona la palabra ego como un indicador de la personalidad humana, porque yo sé que esto no es bíblico y que quien empieza a mencionar acerca del ego es Sigmund Freud, cuando empieza en el psicoanálisis a hablar del yo, del super yo y del ello. Y entonces, ¿cuál sería el término bíblico para hablar del ego? Pues sería la hipocresía. Por eso cuando le dice a los escribas y fariseos hipócritas que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni ustedes entran ni dejan entrar a los que están entrando, ¿sí? Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones y por eso recibirán mayor condenación. La hipocresía del ego es querer mostrar una espiritualidad que es falsa. Querer impresionar a través de las palabras, de las actitudes. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito y andan evangelizando. No era la palabra, ¿verdad? Antes nada más era hacer prosélitos. Pero también los cristianos de ahora, con un ego más que con una espiritualidad, estamos queriendo llenar una iglesia para cautivar y esclavizar en lugar de llenar los cielos. Y una vez hecho esto, una vez habiéndolos traído, les hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro?
Y entonces nuestro ego nos lleva a hacer rebuscadas doctrinas, nos lleva a hacer rebuscadas interpretaciones, en lugar de buscar las más simples y las más sencillas, las que nos pueden mostrar hasta aún a los niños y a los de menos entendimiento las cosas de los cielos. Si ustedes revisan entonces este capítulo 23, Jesús está hablando, ¿sí?, a los hipócritas. El 23 siempre me ha gustado mucho, ¿sí? Porque hay mucha gente que se pone a discutir y me da mucho gusto que discutan sobre el diezmo, ¿no? Y más porque realmente ni les interesa ni la obra de Dios, ni el diezmo como tal, ¿sí? Es simplemente el asunto como el ego de decir, yo tengo la razón y no tendría por qué hacer las cosas diferentes. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo, el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario ser, o sea, es importante diezmar, ¿sí?, sin dejar de hacer aquello, ¿sí?, que es justicia, misericordia y fe, o al revés, es importante hacer justicia, misericordia y fe sin dejar de diezmar. O sea, son de acción simultánea, ¿sí? Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello, etcétera, 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 ¿sí? Hay que limpiar por dentro el vaso y el plato, ¿sí?, para que lo de afuera también quede limpio. Y si ustedes revisan entonces Mateo 23 con los ay de Jesús, se van a dar cuenta de que el modelo del fariseísmo precisamente tiene que ver con un ego exaltado, ¿sí? ¿Qué tan importante era este asunto del ego para el Señor Jesús? Un día tuvieron una discusión los discípulos mientras estaban en la barca. ¿Recuerdan ustedes allá en Mateo capítulo 16? ¿Sí? Y ahí en Mateo capítulo 16, a partir del verso 5, ellos llegaron, los discípulos, al otro lado, ¿sí? Estaban, acuérdense ustedes que estaban navegando, ¿sí? Y se habían olvidado de traer el pan. Y Jesús les dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, ¿por qué dice? Esto lo dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dice, ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entienden ni se acuerdan de los panes, de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogieron? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guarden de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no se les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Y cuáles eran esas doctrinas? ¿Qué era lo que buscaban los fariseos y qué era lo que buscaban los saduceos? ¿Sí? Abro mi micrófono a ver si alguien me quiere ayudar entonces con esto, ¿sí? Entonces, pregunta concreta, ¿cuál era la levadura de los fariseos y cuál era la levadura de los saduceos? ¿Sí? Entonces, en particular, de esto que estamos hablando. ¿Alguien? Lucas, está bien, pues, Lucas que conteste. Sí, como no querían contestar los demás, Lucas dice que él quiere contestar, ¿sí? Y entonces Lucas capítulo 12, verso 1,
Esta es muy clara, ¿sí? La de los saduceos no es tan clara, pero ahorita hablamos de ella. Entonces, juntándose por millares la multitud, en tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía. ¿Y qué es el ego? El ego es una máscara de hipocresía. La hemos construido nosotros mismos, no nos la dio Dios. Somos nosotros mismos los que de una u otra manera hemos ido construyendo nuestro personaje. Bueno, ahora por eso insisto este asunto de que qué tan delicado será para el Señor Jesús el asunto de que nosotros guardemos una imagen de lo que no somos. Yo no sé si ustedes tendrán algún fariseo en su congregación. Sí. Yo no sé cuántos tengo o si tengo alguno. Lo cierto es que hace tiempo había mucha gente que cuando les preguntaba, ¿cómo estás? Me decían, bien. Y entonces empecé a enseñar acerca de eso. O sea que de repente, socialmente nos vemos obligados a decir, estoy bien, porque si digo mal, la gente me va a sonar y me va a decir, hermano, desarrolla su fe. No, no, no. Hay días en que uno está bien y hay días en que no está uno tan bien. Le está uno echando ganas, pero anda uno con la capa caída, ¿sí? Dicen en mi rancho que hay días en que nada el pato, ¿sí? Y hay días en que ni agua bebe, ¿sí? Entonces, pues debe tener uno esa claridad de poder entender que no todos los días son días eh, del máximo, del óptimo. Si usted le preguntara a Jesús en la cruz, ¿cómo estás? Le iba a decir, estoy bien, no, pues estoy aquí crucificado, me estoy desangrando, ¿sí? Me cuesta trabajo respirar y en un momento más voy a entregar, ¿sí? el espíritu al Padre. ¿Y estás triste? Ah, eso no, estoy bien, estoy contento, ¿sí? Mi cuerpo está batallando, me estoy desangrando, ¿sí? O podría haberle dicho en el huerto de Getsemaní, ¿sí? Cuando decía que sentía la angustia hasta la muerte, la tristeza hasta la muerte, y estaba hasta sudando gotas de sangre por lo que venía, y si le hubieran preguntado, ¿cómo está, hermano? En bendición. Pues iba a decir, en este momento siento toda la maldición del mundo sobre mí, pero no es falta de fe, es honestidad, es transparencia y decir, pero yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Sí. Así como decía Job, y el fin se levantará de entre los muertos y después desecha esta mi carne, yo lo he de ver, o sea, no es problema. Entonces a mí no me da problema decir estoy enfermo, ¿sí? Prefiero decir que estoy enfermo, decir que soy hipócrita. Pero yo sé que mi Redentor vive y que me va a sanar y no hay problema si estoy enfermo. El cuerpo se enferma porque es débil, frágil y demás. Ok, y entonces la levadura de los fariseos es la hipocresía y la levadura de los saduceos. ¿Se acuerdan ustedes que el Sanedrín estaba dividido? Los fariseos y los saduceos eran los dos grupos importantes, más importantes, aunque también estaban los asmoneos y también los esenios, pero esos no figuraban en la vida política tan importante. Y entonces la levadura de los saduceos es el control, la manipulación. Y curiosamente, el ego busca las dos. Entonces, si usted le está dejando espacio a su ego, déjeme decirle que usted está desarrollando una levadura, está dejando entrar una levadura que le va a impedir el camino a las cosas que Dios quiere. La construcción de nuestro ego es una construcción, ¿sí? Es una entidad, es un algo, pero no es un alguien. Ojo, el ego es un algo,
pero no es un alguien. Insisto en esto porque yo he escuchado y he leído, de hecho tengo por aquí un libro que se llama El ego es el enemigo, lo he leído y claro, estoy aprendiendo de puntos de vista, pero tenemos el problema de creer que cuando estamos, la gente nos dice es que debes de morir. No entendemos lo que es la muerte. La muerte es separación. Nosotros siempre pensamos en la muerte desde el punto de vista del pobre individuo destripado. Pero la muerte significa separación. Y cuando tú dejas algo, te separas. Cuando tú dejas el guarache que ya no sirve, te separas de él. Hay una relación que muere, ya no es tu guarache, ¿sí? Se va a convertir en basura y vas y lo dejas en el bote y le dices adiós, pequeño, no eres tú, soy yo, no eres tú, ya no podemos estar juntos, ya llegó otro guarache que va a suplir mi vida, ¿sí? Y simplemente lo dejas porque ya no es útil, lo dejas porque ya no cumple con la necesidad que tenías de él. Digámoslo entonces con toda claridad. El ego lo formamos porque nuestro deseo de supervivencia era la única alternativa que teníamos desde ese punto de vista, desde esa circunstancia, para poder sobrevivir. A ver, explíqueme entonces, a los 4 años de edad yo no conocía de Dios, me violan. Empiezo a sentirme con sentimientos de rechazo. Empiezo a tener entonces conductas suicidas. Voy a la escuela y en la escuela me empiezan a hacer bullying. Me empiezan a golpear, empiezan a agredirme verbalmente, después físicamente, después me empiezan a llevar a los baños, me encueran, me escupen, me echan al migitorio, me embarran de excremento, todas las cosas que usted se pueda imaginar. Bueno, ahí está, pues. Pregunta, ¿y qué hace un chiquillo a esa edad cuando todo el mundo te está sonando? Lo único que en ese momento yo pude hacer fue ponerme una coraza emocional con picos, ¿sí?, filosos, una armadura y mostrarme fuerte. Cada vez que lloraba se burlaban de mí, me pegaban más. ¿Qué tuve que aprender? A no llorar. Tuve que hacer mi corazón duro. Empecé a agarrar agujas y me las encajaba y me atravesaba la mano con agujas, ¿sí? Ponía las manos en la estufa para que se me quemaran y para aguantar el dolor, hasta que aprendí a soportar el dolor. Entonces, mi ego se empezó a desarrollar. Yo empecé a desarrollar el ego, o sea, la imagen de alguien que no me duele, yo soporto, no lloro. Yo no era muy ágil, era miope, y entonces no podía ver con mucha claridad en el momento de los golpes. Entonces, ¿qué tuve que aprender? Si no era ágil y no podía ver, tuve que hacer como una tortuga. ¿Qué hace una tortuga? No es rápida para correr, pero en el momento en que te muerde, te arranca un dedo. Y entonces yo tuve que aprender a tolerar el dolor y me estaban golpeando, me estaban pateando y yo tenía que soportar lo suficiente para estar en algún momento lo suficientemente cerca para poder agarrar en un arañón, ¿sí?, de donde se pudiera, si era en la zona genital, si era en la tráquea, ¿sí?, si era torcer un brazo, si era golpear un riñón, si era meter un dedo en el ojo del otro, lo que fuera para causarle el máximo dolor y entonces poderlo vencer. Y no fueron pocas las ocasiones en que maestros tuvieron que llegar y entre 2, 3 maestros, sí, arrancarme casi de un chiquillo que yo estaba matando en la primaria porque me habían golpeado tanto. Y ya cuando decían, ¿por qué le estás pegando? ¿Por qué lo estás ahorcando? Pues el que estaba sangrando era yo, el que estaba golpeando era yo.
El otro estaba morado porque por fin lo había logrado pescar, ¿sí? Y entonces tenemos que entender que el ego fue la única salida que yo tenía porque no tenía a Cristo. Pero ¿cómo es que yo estoy logrando soltar mi ego? Porque Cristo me explicó esto. Si lo único que tenías en aquel momento, porque no me veías, porque no me sentías, porque no me conocías, era defenderte. Ahora yo soy el que te defiende, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en lo que Dios hace por nosotros, debemos de darnos cuenta de cómo Dios ahora tiene cuidado de mí, cómo Dios ahora hace la batalla por mí, sale por delante de mí y hace todo aquello que para mí era imposible. Yo no necesito ya un ego porque lo tengo a Él. No necesito morir, no necesito matar a nadie. Tengo una mejor armadura que es Él. ¿Sí? Y entonces, Deuteronomio 32-35, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y el que les está lo que les está preparado se apresura. Y Dios dice, yo me haré cargo. Y yo digo, está bien, Señor. Yo ya no necesito defenderme, yo ya no necesito patear a nadie, morder a nadie. Ya no necesito simular que no me duele. Ya no necesito simular que soy fuerte. Porque la verdad es que sí me duele y no soy nada fuerte. Pero ya no necesito mentir. Ya no necesito fingir. Porque Él se ha convertido en mi armadura. ¿Sí? Él es mi punto donde yo me refugio. O lo dirá David de esta manera, ¿sí? Él es mi refugio, dice Salmo 61, verso 3, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, dice Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. ¿Sí? Si tú me das a escoger entre un ego hipócrita y la oportunidad de abrazarme a él, yo no necesito ni pensarlo. ¿Sí? Es una armadura que ya no me sirve. Me sirvió porque no tenía otra alternativa. Me sirvió porque en aquel momento la única forma en que yo pude sobrevivir fue con esta autonarración mítica de un guerrero heroico que se había levantado en medio de la adversidad para justificarme delante de todos. Sí, sí. Y me di cuenta de que si yo era el loco, la gente me tenía miedo. Si yo era violento, la gente me tenía miedo. Y a pesar de que era torpe, me convertí tan tóxico como una serpiente, me volví tan desagradable como un zorrillo. Y yo recuerdo que en la primaria, ya en cuarto, quinto de primaria, ¿sí? Yo pasaba y los chiquillos mejor se hacían a un lado porque yo ya estaba loco a los ojos de todo mundo, ¿sí? Pero quiero que entiendas esto. El ego me protegió en aquel tiempo, me creó cierta fama en ese tiempo, pero me dejó solo. Porque aún mi propia familia decía, este está loco, ya mándenlo con los juaninos, ¿sí? Porque necesitan internarlo en un hospital psiquiátrico. Cuando llegué a la secundaria, una vez más, era de los chiquillos, y en la secundaria yo estaba en la escuela secundaria técnica número 1 por la tarde, donde estaban los que
ya se habían brincado el curso y entonces tenía compañeros que tenían 2 o 3 años más. Entonces imagínense un chamaco de 13 años, ¿sí?, queriéndose pelear con alguien de 17, 18. No, pues nos metían unas bailadas, sí, y además eran los de la Moctezuma y los de la Peñita y los de yo no sé cuántos, los barrios bravos alrededor, sí. Y tuve que cambiar entonces mi traje. Y ya no era el guerrero fuerte, ahora era el mago sabio, el que se sabía las respuestas, el que le contestaba los exámenes a 2, 3 peleoneros. Yo les contestaba el examen, ellos no reprobaban y yo era intocable porque entonces 2, 3 de ellos andaban alrededor de mí y si alguien se acercaba a quererme pegar, ellos llegaban y se lo sonaban, ¿sí? Y ellos me decían, tú nomás dinos y nosotros vamos, ¿sí? Eso sí lo sabemos hacer. Y entonces mi ego me llevó ahora a controlar personas. Y me di cuenta de que podía controlar, que podía manipular, que podía utilizar los dones que tenía para que las cosas salieran a mi favor, para que la gente no me lastimara. Y una vez más, puedes tener, ¿sí?, puedes sobrevivir, puedes hacer, pero en el fondo estás solo. Recuerdo a los 17 años más o menos, había una muchachita que me gustaba, ¿sí? Y le daba tanto miedo a la muchachita de que yo tenía la capacidad de poder leerla perfectamente mentalmente. La muchachita estaba guapa, pero pues pobrecita, pues me llamó la atención. Y digo pobrecita porque pues yo no pensaba como alguien de la edad de ella, estaba más grande que ella y además pues yo tenía muchos años leídos y tenía muchas experiencias tenidas. Yo ya había salido o andaba en el ocultismo en ese tiempo y le daba terror a la gente. Y me acuerdo de esa muchachita así que se ponía a temblar y se ponía pálida cada vez que me acercaba, ¿sí? Me acuerdo cuando venía de Michoacán también, cuando trabajaba como profesor e iba a Ciudad de México, me regresaba a las 11 de la noche, ¿sí?, en el camión, y el camión venía llenísimo y yo venía sentado en un asiento solo, porque nadie se atrevía a sentarse junto a mí. Bastaba con que volteara y los viera a los ojos y la gente prefería irse cayendo dormida, agarrada del poste, a sentarse con ese loco que daba miedo, ¿sí? Yo pasaba a las 2 de la mañana por Tepito, por la Bondojos, ¿sí?, y con mi gabán y mi sombrero, mis guaraches, ¿sí?, y no se me acercaban los de las pandillas por ya había generado un ego demoníaco, ya inspiraba terror. Termino con este asunto del ego maldito. Cuando Lourdes, mi esposa, apenas estábamos comprometidos, acuérdense que no fuimos novios nosotros, en mi familia no la conocía, y cuando la primera vez que la llevé a la casa, a una reunión familiar, para que conociera a mis hermanas, a mis cuñadas, su pregunta fue, ¿no te da miedo? Porque el Pablo Cancino daba miedo. Y entonces el ego que vamos desarrollando fue un arma de guerra, fue una muralla, fue una coraza. Pero esa coraza, como todas las demás corazas, te aísla de las agresiones de afuera, pero te encierra y te deja solo adentro. Y vives solo, miserable, detestándote a ti mismo, con un miedo atroz de que la gente pueda descubrir quién realmente eres. Por eso les decía, si me dan a escoger entre una coraza creada por mí a estar absolutamente desnudo en la presencia del Señor y que Él sea quien me cubra, con los ojos cerrados y sin pensarlo, yo digo, Señor, aquí está. No es una experiencia para nada dolorosa, al contrario, cuando hablamos de la muerte como separación, como entrega, ir a la cruz
No es un acto de martirio, ya lo decía hace unas semanas. Ir a la cruz es un espacio de intercambio, donde tú llevas esto que es una vestidura de muerte y la pones delante de Él para que Él te vista de gloria. Se me acaban las palabras. Quiero regresar para terminar entonces al huerto de Edén. Quiero regresar una vez más a Génesis capítulo 3. Porque cuando en Génesis capítulo 3 el hombre está allí con Dios, la relación más íntima que tenía el ser humano era con Dios. Por eso el no de Dios fue tan profundo para el hombre. Quiero decir algo y algunos de ustedes no lo estoy diciendo por nadie, así que pueden apagar sus cámaras para que no digan que estoy viendo a nadie. Pero el espacio, por definición, para desarrollar el ego, es en las heridas de la intimidad, y el espacio más íntimo es la relación de familiaridad, la relación de pareja inclusive. ¿Por qué? Porque los no son prohibiciones, a veces los no son simplemente diferencias, puntos de vista distintos al tuyo, opiniones distintas a la tuya, puntos de vista que difieren a lo tuyo. Pero como son tan íntimos, están tan cerca del corazón, por eso nos lastiman. Escúchenme, es urgente que aprendamos a no tomar ofensa. Es urgente que aprendamos a no recibir la herida. Es urgente que aprendamos a ver que el otro en su diferencia dice las cosas no por lastimarme, dice las cosas porque es diferente. Pero yo no lo tengo que ver como opuesto, sino como complementario. Él está diciendo algo que yo no veo desde su punto de vista y desde su propia preocupación por mí. Entonces, tenemos que quitar de nosotros ese pensamiento maldito de que todo mundo nos quiere lastimar. Tenemos que quitar de nosotros ese pensamiento de que somos vulnerables y que los demás quieren aprovecharse de nosotros. Noten ustedes en Génesis capítulo 3 a este Adán que está allí delante de Dios. El Señor viene y le dice a Adán, ¿dónde estás? Y Adán, cuando responde, nos da esta clave tremenda de lo que significa un corazón vulnerable. Se siente vulnerable. Dice Génesis 3, 9 y 10. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y ese dónde estás tú es, no que no sepa dónde estás, sino cuál es tu condición, cómo te encuentras, qué está pasando contigo en tu interior, ¿sí? Y él le responde, oí tu voz en el huerto, o sea, me di cuenta que te estabas acercando, ¿sí? Noten ustedes, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Atrás quedó aquel asunto de que Adán y Eva, Génesis capítulo 2, verso 25, ¿sí?, estaban desnudos y no se avergonzaban. Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Pero Adán, si tú has estado desnudo desde que te formé y yo conozco tu desnudez, pero ¿por qué la desnudez
da miedo? Bueno, porque a la desnudez a la que se refiere es la vulnerabilidad. Pies desnudos significa correr entre las piedras, las espinas, y soy vulnerable. Un cuerpo descubierto implica el frío, los mosquitos, el calor, el sol. Soy vulnerable. Sentirnos vulnerables nos da temor. Sentirnos vulnerables nos lleva directito y rápido, ¿sí?, a nuestros límites, a nuestra finitud. Por eso la gente tiene miedo de estar enfermo, porque se siente vulnerable. Bueno, lo que le puedo decir es que si la enfermedad son un día, dos, tres, pues sí, pero el otro día Dios está hablando conmigo y me dice, bueno, ¿y ya no te sientes vulnerable? Pues después de 50 y tantos años, 53 años con esta cabeza pegada al cuerpo, ¿sí? Y que pareciera que le duele estar allí. Pero, ¿sabe usted qué bendición? Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan para bien. Hubo un momento en donde sí me fue una carga estar enfermo. Pero después, ahora sí voy a decir como Pedro, ¿sí? Y después de 3 veces rápidamente entendí, así voy a decir yo, y después de 53 años rápidamente entendí la bendición, ¿sí? Porque no entendemos a la primera ni a la segunda, ¿sí? Y tiene que pasar mucho tiempo para que logramos hacer el ego a un lado. ¿Saben ustedes que nuestra vulnerabilidad es necesaria para nuestra complementariedad con Dios? Cuando nosotros hablamos de debilidad, que finalmente es la forma en que en la Biblia se habla de vulnerabilidad, nuestra debilidad no es una maldición. Nuestra debilidad implica esta oportunidad, ¿sí?, de que Dios haga cosas que de otra manera no haría porque mi ego va a estar allí. Ahora, por eso es tan importante entender 2 Corintios, capítulo 12, verso, desde el 7, ¿sí? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual he rogado al Señor, ¿sí? 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Este asunto del aguijón en la carne, pues es toda una clase, ya lo hemos platicado en alguna ocasión. Si hay necesidad, no sé si está por allí grabado, y si no, pues lo volvemos a enseñar. Dice el verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, de buena manera, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este versículo yo no lo entendía como lo estoy entendiendo ahora que he estado reflexionando tantos días sobre el ego. ¿Qué es debilidad? Debilidad es lo que queda cuando quito el ego, ¿sí? No cuando soy pasguato, cuando estoy enfermo, porque la gente dice, ay, es que Dios se perfecciona, ¿sí?, cuando estoy enfermo. No, no necesariamente. Hay enfermos muy orgullosos y no quieren tomarse la medicina y no quieren llevar a cabo lo que les dice el médico y no quieren cambiar de hábitos. Entonces, su ego sigue controlándolos. Cuando estamos hablando de que el poder se perfecciona en la debilidad, es cuando yo logro quitarme la coraza, el disfraz de hombre fuerte, el traje de superhéroe, para quedar desnudo en mi condición humana y reconocerme como quien soy, un sujeto vulnerable
con un corazón tierno y frágil, por eso soy vulnerable. Las personas amorosas somos vulnerables, ¿sí? Los que tienen el corazón endurecido, pues esos se sienten muy fuertes. No, pero tener un corazón semejante al de Dios es tener un corazón vulnerable, que se duele con el dolor del otro, que se alegra, ¿sí?, del vuelo de una mariposa, que se siente emocionado de ver una nube con una figura, ¿sí?, que una puesta del sol te arranca una lágrima, yo no sé. Ese es un corazón vulnerable, un corazón sensible, pero para que tú puedas llegar a ello, necesitas decirle al ego, gracias vestidura, ya no me sirves, me estorbas, porque no puedo sentir a quien amo. Me estorbas porque me limitas. Me estorbas porque no me permites ser quien realmente quiero ser y manifestar lo que realmente quiero manifestar, ¿sí? Por eso, entonces, cuando el apóstol Pablo dice, si hay alguna cosa de qué gloriarse, ¿sí?, si es necesario gloriarse, porque el ego siempre está necesitando gloriarse, decir, no sabes todo lo que yo hice, no sabes todo lo que logré, no sabes los títulos que tengo, no sabes las conferencias que he dado, no sabes los espacios a donde he ido, ¿sí?, las escuelas en donde estudié, los maestros que tuve. El ego necesita todas esas cosas, ¿sí? El apóstol Pablo dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Diría entonces, yo puedo gloriarme, sí, de que me estoy desnudando de mi ego. Me estoy reconociendo como la persona que fui antes de poner todas estas máscaras y caretas. No me da vergüenza decir que puedo ver una escena triste y lloro, y puedo ver a un niño pequeñillo y me emociono. No me da vergüenza decir que puedo recordar a alguien que amo y que ya no está y que se me parte el corazón, ¿sí? Y que hay días en donde estoy cargado de ausencias y los extraño. No me da vergüenza. No tengo por qué quedar bien con nadie. Y ese es un privilegio de estar llegando a esta etapa. No me importa si la gente me dice doctor o me dice Pablito. No me importa. Porque el que me dice Pablito no me hace menos y el que me dice doctor no me hace más. No me importa tampoco pelearme por saber quién tiene la razón, porque es tan subjetivo eso. Es cierto, hay momentos en donde quisiera que escucharan lo que estoy diciendo, sobre todo cuando se trata de gente cercana, porque estoy queriendo evitarles alguna situación que desgraciadamente va a salir como les dije. Pero ellos tienen derecho a experimentarlo y a aprenderlo por sus propios medios. Yo no puedo vivir la vida de ellos, ni ellos pueden vivir a través de mi vida. Entonces, quitarte el ego es reconocer que el otro va en su propio proceso, va a cometer sus propios errores, va a lograr sus propios éxitos, va a tener sus propios fracasos. Si es honesto o no consigo mismo, algún día va a tener que enfrentarse a sí mismo. Yo creo que la espiritualidad es muy sencilla. Quita lo que te estorba y te encontrarás con Dios. Y si lo que te estorba es todo lo que aprendiste para sobrevivir, todo aquello en lo que te disfrazaste para no sentirte vulnerable, todo aquello que manipulaste para sentir que tenías el poder, todo aquello que aprendiste para querer controlar a otros, entonces vas a poder entender por qué cuando el ser humano entonces en Génesis 3 se cubre con una hojita, ¿sí? Es bien chistoso eso, ¿no? Se han puesto a pensar, ¿sí?, cómo el ser humano agarra una hoja y se hace delantales, dice Génesis 3:7. Se hace coberturas. Fueron abiertos los ojos de ambos
reconocieron, porque el ego no te oculta de ti mismo. Tú sabes que eres mentiroso, tú sabes que eres cobarde, tú sabes que eres frágil, tú sabes que tienes miedo, tú sabes que estás temblando por dentro, tú sabes que el odio o la envidia te corroe. Pero entonces descubres tu desnudez, pero en lugar de eso agarras hojitas y te las pones, como si Dios no viera abajo de la hojita, como que si Dios no supiera lo que está allí, ¿sí? El ego es una hoja en la cola, así de horrible, ¿sí? Que además tienes que andártela cuidando porque como no te cubre completamente, ¿sí? Siempre deja de ver más de lo que quisieras cuando menos quisieras, ¿sí? Y entonces nos hace ver ridículos, porque ya no podemos ser la imagen de Dios. Nos escondemos detrás de un velo, como sucedió con Moisés. Si me permiten, ahorita se los muestro. Porque cuando uno revisa este asunto del velo, ¿sí? Suena terrible en la manera en que lo dice el apóstol Pablo en 2 capítulo 3. ¿Sí? Dice, así que teniendo tal esperanza, dice el verso 12, usamos de mucha franqueza, de mucha honestidad, ¿sí? Y no como Moisés, caray. O sea que Moisés no estaba siendo franco, Moisés no estaba siendo honesto. El apóstol Pablo está diciendo en 2 3:13 que Moisés era un hipócrita, es lo que está diciendo. Usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. ¿Qué dijimos que era hipocresía? Esconderte detrás de una máscara, esconderte detrás de un velo. La gloria de Dios se reflejaba en su rostro. Sí, pero la gente lo veía raro. Y decía, mira, sí, ay, sí, el foquito, mira, sí, se siente mucho, sí, el Duracell, la pila que no se acaba. Y ahí donde quiera va, sí, sí, se siente ferrocarril, donde quiera que va alumbrando. ¿Sí? Y todo el mundo empezaron a hacerle memes, empezaron a burlarse de él, empezaron a decir cosas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando empiezas a sentir el rechazo de las personas? ¿Eh? Cuando todo el mundo dice, ay, sí, mira, se siente mucho, ay, sí, se cree mucho, ay, sí, él sí, el que se ilumina, el iluminado, sí, aguas, aguas, ahí viene, sí. Se puede ver que viene Moisés desde 1 kilómetro, sí, ahí viene por la carretera, ¿verdad? Y entonces Moisés, ante todos esos comentarios, empieza a sentir el rechazo, se empieza a sentir diferente. Y para no ser rechazado en medio del pueblo, para no ser señalado, pues como tantos de nosotros, ¿verdad? Te pones un velo para que entonces no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Sí? Ay, sí, el hombre de Dios, pues era el hombre de Dios. Ay, sí, estuvo en la presencia de Dios, pues estuvo en la presencia de Dios. Nadie puede hacer que su rostro brille. Y si Dios quiere que tú brilles como foco, pues bendito sea Dios, ya no pagarás a comisión, cuando menos. ¿Sí? Y tenemos que darnos cuenta entonces de que si Dios está haciendo algo en tu vida, no necesitas ni ser grandilocuente ni ponerle de más, pero tampoco darte golpe de pecho y decir, no, no pasó nada. El problema es este. Consecuencia de que Moisés se puso el vuelo, ¿sí? Dice el verso 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó. O sea, todo el pueblo que debía de haber tenido revelación, que debería de haber alcanzado salvación, que debería de haber sido transformado, a causa de que Moisés se puso el velo, no lo entendieron, se embotó. Porque hasta el día de hoy dice, o sea, en tiempos de Cristo, sí, y posterior, sí,
2500 y con los años que ya han pasado, 2550, si ustedes quieren, 25 siglos después, y ahorita ya van más, 45 siglos. Cuando leen el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién quita tu ego? Cristo. No eres tú el que lo va a quitar. ¿Quién quita tu ego? ¿Quién quita el velo? Lo quita Cristo. Pero cuando se conviertan al Señor, dice el verso 16, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Ah, caray. Y entonces eso nos da un elemento fundamental ahora. El ego es una prisión. El ego es una cadena. El ego te condena a ser un miserable cautivo de la trampa que tú hiciste. Tú lo hiciste para protegerte y terminaste atrapado en eso. Se convirtió en una ratonera para ti. Y ahora quieres ser quien debe de ser, pero ya no te atreves a decirlo, ¿sí? ¿Y cómo le dices al que se enamoró de ti que las boobies que tienes son falsas? ¿Cómo le dices, sí, que te operaste? Él está pensando que sus hijos van a salir igualitos a ti y no es cierto, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que una mentira no se compone con otra mentira. Algún día tienes que decir la verdad, ¿sí? Y vivimos en una línea de mentiras. ¿Qué es el ego? Es una sarta de mentiras sobre mí mismo, que las dije tanto que me las creí. Y ahora para decirle a la gente que no soy ese, entonces van a decir, entonces, ¿quién eres? Pues soy otra persona tan diferente, ¿sí? Porque no soy el héroe de la película que te conté. Y puede ser que tampoco el supervillano. Quizá pues, soy una persona tan común y tan corriente que hasta pienses que sea mediocre. Sí, pero ¿qué soy? Soy un ser humano frágil, vulnerable, pero necesitado de Dios al punto de que he fusionado mi vida con Él. Que lo único que tengo de valor es Él en mi vida. Lo único importante, realmente importante que he hecho en mi vida es conocerle. Lo más valioso que he estudiado es su corazón. Y el único título que realmente ambiciono es ser su hijo. Ya no hay ego. Ya no me importa si llego a un lugar y no me dicen por mi título o por mi nombre. Ya no me importa si me sientan delante o me sientan detrás. Por eso, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y la gente dice, es que ya no eres el que eras, es que me estoy desnudando, es que nunca fui ese. Es que ya no eres agresivo, es que nunca fui ese. Es que ya no eres mentiroso, es que nunca fui ese. Ahora estoy mostrando quién realmente soy. Decía Fernando, mi querido Fernando del Real. Es que la gente a mi alrededor dice, algo te está pasando. ¿Sabes qué me está pasando? Estoy tirando la piel falsa, ¿sí? Me estoy desnudando. Estoy descubriendo quién verdaderamente soy, quién siempre debería de haber sido, ¿sí? Por eso ahora soy libre. Por eso ahora me siento en paz. Pues se nos ha acabado el tiempo. ¿Sí? Seguramente podríamos hablar mucho más del ego. No sé si después de todo eso, aquí todavía tengo como 4 o 5 páginas, no sé, para hablar del ego, pero realmente creo que todo esto que he estado diciendo, que no está tampoco escrito allí, eso era más importante porque es lo que Dios ha querido que ustedes y yo escuchemos. ¿Qué te sugiero? Ve a la cruz. No porque es un lugar de martirio, no, porque es un lugar de intercambio. Porque es el lugar
Tú no vas a la cruz para que Dios te mate, tú vas a la cruz para que Cristo te quite el ego, te desnude, que quite el velo, porque el único que lo puede hacer es Él. Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Muy bien, agradezco muchísimo su atención. En este momento yo termino mi participación. Si hubiera alguna participación específicamente sobre esto, por supuesto que le agradeceré. Y si no, pues les dejaré reflexionar en paz. Yo nada más para agradecerte que hayas abierto tu corazón de esta manera, y, y poder ver cómo pues Dios te ha transformado y ha quitado el ego poco a poco de tu vida. Y pues sí, me quedo con muchas cosas que reflexionar, porque pues sí, Dios me ha estado quitando partes, pero todavía tenemos áreas que trabajar. Muchas gracias por Gracias, compartir, Alma. gracias por tu sabiduría, por tu esfuerzo que has estado haciendo todos estos días a pesar de que no te sientes bien. Te lo agradezco mucho. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad, ¿sí? Entonces, esa vulnerabilidad es una bendición cuando la usamos como estrategia para acercarnos a Él. Gracias a Dios. Gracias, Rosita. ¿Alguien más? Yo, Si no, yo quiero decir algo. Viene, Manuel, adelante. Ahorita que mencionas el ego, me acordé de un versículo bíblico que dice que hay oraciones que no pasan del techo, ¿no? Creo que esas son las que decimos a través del ego, ¿no? Las decimos muy adornadamente. Y me acordé que una vez comentaste en una prédica de un sujeto que había sido adicto, creo, y que estaba orando, pero diciendo groserías. Pero él estaba muy apasionado orando y echando sapos y culebras. Y a veces yo cuando oro, parecería que soy majadero con Dios. O sea, si me escuchara la gente dirían, mira nomás cómo se atreve. Y como que mi espíritu, no sé si el Espíritu Santo me dice, estás orando ahora sí de veras. Ahora sí estás haciendo oración. Y hay oraciones que siento que no son, ¿verdad? Bueno, esa Porque era... estás mostrando lo que hay en tu corazón, ¿sí? O sea, ahora yo no digo que a Dios haya que hablarle con sapos y culebras, pero la gente que habla con sapos y culebras todos los días, pues está hablándole a Dios como habla todos los días. O sea, no está queriendo apantallar ni impresionar a Dios. Así que, pues, si tú le hablas a Dios como le hablas todos los días, pues seguramente Él dice, bueno, pues eres honesto, ¿eh? Después de eso, te va a amanecer un manual de Carreño por ahí, abajo de tu almohada un día de estos, ¿no? O sea, para las diplomacias. Sí, o sea, yo creo que Dios nos conoce definitivamente. Y Dios quiere sacar nuestra mejor versión también. O sea, se vale porque yo también lo he hecho, que en mis momentos de frustración hablo con toda la frustración, ¿sí? Y Dios puede contestarme también así, ¿eh? Como si fuéramos arrieros los dos, ¿eh? Pero lo cierto es que hay un momento en donde Dios también me dice, oye, pero acuérdate que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo dulce, todo lo de buen nombre, en esto piensa, ¿sí? Y hasta Dios me dulcifica en mis palabras, ¿sí? Entonces, es un proceso y yo sé que vamos caminando en ese proceso. Gracias, Emanuel. Gracias, Emanuel. Muy bien, entonces, pues, siendo así, les agradezco muchísimo y buenas noches. Que disfruten sus meditaciones. Por supuesto que espero sus comentarios
Hagan ustedes la tarea, sí, yo hago la tarea y ustedes no la hacen, yo tengo que preparar un montón de hojas para esto, sí, y ustedes 5 minutos de un comentario se les hace complicado, entonces la retroalimentación ayuda para saber cómo vamos, sí, entonces no paso lista en las retroalimentaciones, pero sí agradezco muchísimo cuando lo Yo pueden. quiero comentar algo. A ver, Rosita, viene. Yo soy nueva aquí, como ya lo saben, pero ahorita que escuché esto dije, híjole, tengo muchos egos. Y ojalá me voy a poner en manos de Cristo. Es emocional esto. Para que me ayude, porque sí, ahorita que hablaste, híjole, o sea, está fuerte, porque todo lo que decías y que el ego es de, híjole, ese me queda a mí. Y que el ego, no, pues me salieron un Todos. montón de egos. Y pues gracias por compartir y muy enriquecedor y sí, aunque se oye fuerte, a mí sí me gustaría, así como tú dijiste, poderme mostrar, no, la palabra encuerada se me hace así como muy fuerte, más bien desnuda ante Dios y poder estar libre de todos estos egos que yo tengo, porque wow, sí tengo muchos egos. Y gracias, muy fuerte para mí fue muy fuerte porque no tenía esa conciencia y hoy me diste esa conciencia que yo no tenía. Gracias. Amén. Amén. Dice Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿verdad? Entonces, yo anhelo que esta verdad que te está siendo revelada en tu corazón acerca de ti misma, nadie sabemos lo que Dios te habló, pero tú sí lo sabes y en ese punto que puedas desnudarte delante de Dios y dejarlo en la cruz. Porque una cosa es llegar y desnudarse y hay gente que se encuera y se pone las mismas garras hediondas y vuelve a salir con lo mismo. Entonces, dejar que Dios nos desnude y nos llene de su presencia. Dios los bendiga a todos. Buenas noches y gracias por escucharnos. Entonces nos vemos el próximo martes en la clase. El domingo, por supuesto, nos vemos en nuestro tiempo dominical y en los cursos entre semana y en los cursos en los grupos y demás. Regúlense, equilíbrense, no estén en todo, estén en lo que deban de estar, pero sobre todo estén en la presencia de Dios. Eso es lo más importante. Dios les guarde a todos. Bendiciones, gracias. Buenas noches.